Pues sobre cuestiones de actualidad vamos a hablar esta noche con el alcalde de Elche, con Carlos González. Lo tenemos de aquí en Elche Noticias. Alcalde, buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a empezar hablando, si le parece, por la situación epidemiológica del municipio. Lo anunciábamos al principio del informativo, 77,9 casos por cada 100.000 habitantes han registrado ya en Elche. La tasa de incidencia acumulada. ¿Son preocupantes estos datos que se vienen registrando en los últimos días también debido a ese brote en Mallorca por el viaje de fin de curso? Yo creo que los datos en sí mismos no son preocupantes. Seguimos teniendo una incidencia acumulada que se puede calificar como razonable. Lo que es preocupante es la tendencia. En solo una semana hemos pasado de estar en torno a 30 casos por cada 100.000 habitantes a más que duplicar. Por lo tanto, creo que ante una evolución de estas características, más allá de que la tasa sea perfectamente razonable, tenemos que considerar que la tendencia sí que hay que observarla y a partir de ahí hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad individual y al cumplimiento de todo ese conjunto, ese entramado de normas y de usos que favorecen la contención de la pandemia, la contención de la transmisión del virus. Por lo tanto, una llamada a la cautela, a la prudencia y a la responsabilidad individual como forma de atenuar ese crecimiento de fondo que hay en torno a la incidencia acumulada. Frente a estos datos, este incremento ligero que se está produciendo en los últimos días, la campaña de vacunación, la Consellería de Sanidad ha anunciado que a mediados de julio se espera que ya empiecen a vacunar a las personas menores de 40 años, a mediados de agosto a los menores de 30. ¿El ritmo de vacunación que hay ahora mismo en Elche va a permitir esa campaña de vacunación que ha anunciado la Consellería de Sanidad para julio y para agosto? Sí, bueno, yo calificaría el proceso de vacunación masiva que se está llevando a cabo en nuestra comunidad y también en nuestra ciudad como extraordinariamente positivo. Desde el momento en el que comenzaron a suministrarse vacunas suficientes, el sistema está permitiendo vacunar a un ritmo que podríamos calificar como muy notable y eso está significando que se están vacunando del orden de las 20.000 personas semanalmente y tenemos capacidad para vacunar a más. Lo que no tenemos son más vacunas para continuar vacunando. Pero a estos ritmos está claro que podemos conseguir el objetivo marcado por el Gobierno de España y por la Generalitat Valenciana de conseguir el 70% de la población vacunada al final del verano y ahora, si no recuerdo mal, tenemos administradas ya más de 180.000 dosis en total. Pauta completa del orden de las 80.000 personas totalmente vacunadas, que son porcentajes que están por encima de la media nacional, estando muy bien los datos a nivel nacional, que somos en este momento líderes en la Unión Europea. Somos uno de los países en los que se está vacunando con mayor celeridad y rapidez. Por lo tanto, la idea es, las cosas van muy bien en lo que al ritmo de vacunación se refiere y si siguen suministrándose vacunas suficientes, vamos a conseguir ese objetivo. El próximo lunes la Consellería ha anunciado que empiezan los menores de 39, el tramo de edad comprendido entre 30 y 39, hay unas 30.000 personas, unos 30.000 ilicitanos situados en ese rango de edad y por lo tanto, bueno, hay trabajo para algo más, aproximadamente unas 2 semanas, ¿no? El ritmo es adecuado, es un ritmo ágil, hay un buen funcionamiento del sistema, creo que los usuarios quedan satisfechos de cómo se lleva a cabo todo el proceso de vacunación, por tanto estamos satisfechos, contentos con cómo está funcionando. Con este panorama, con la campaña de vacunación avanzada, aunque con estos incrementos, ligeros incrementos que se está produciendo en los últimos días, ¿qué panorama hay para las fiestas de agosto? Ya se ha anunciado que no se va a realizar actos que tengan que ver con aglomeraciones, pasacalles, moros y cristianos, charanga, pero ¿qué actos se van a poder organizar dentro de las fiestas de agosto? Un panorama totalmente condicionado por una situación en la que todavía estamos padeciendo una pandemia que desde luego en este momento está controlada, con tasas de incidencia razonables, con un proceso de vacunación, como estábamos diciendo, que va muy bien, pero seguimos estando en pandemia y eso impide que tengamos unas fiestas al uso o unas fiestas como nos gustaría a todos.
¿En qué van a consistir las fiestas de Elche en 2021? Bueno, fundamentalmente en actividades culturales, vinculadas a nuestras tradiciones, vinculadas al misteri, a los moros y cristianos, manifestaciones de actividades culturales relacionadas con los actos festivos que forman parte de la dinámica de las fiestas de Elche todos los años. Conciertos, también vamos a intentar que desde una perspectiva pandémica, si se me permite la expresión, que organicemos conciertos no al uso, no como suelen ser los conciertos, sino totalmente condicionados por cuestiones de aforo, distancia, etcétera, pero también conciertos para todos los públicos, de forma que, bueno, que la ciudad esté viva, que la ciudad, bueno, que los ilicitanos y ilicitanas que estén en Elche en ese periodo del verano, en las fiestas de agosto, puedan disfrutar de una actividad cultural, musical, etcétera. Pero no serán unas fiestas al uso, no pueden ser unas fiestas al uso, porque creo que todos somos conscientes de que todavía vivimos una situación de pandemia que exige cautela, prudencia, responsabilidad individual y responsabilidad colectiva también. ¿Hay una decisión respecto a la Nit del Alba? Porque es uno de los actos que todavía no se ha tomado una decisión clara respecto a su celebración. ¿Es partidario usted de que se celebre la Nit del Alba? Mire, estamos reflexionando y barajando pros y contras porque es una decisión difícil. Resultó ser una decisión difícil. En 2020 finalmente no hubo Nit del Alba. Considero que tomamos la decisión más correcta y oportuna en aquel momento, y en este momento estamos sopesando y valorando pros y contras, que los hay. Hay muchas ganas, desde luego. Muchos ciudadanos me abordan y me plantean y me dicen: alcalde, queremos ver la palmera de la Virgen este año. Lo entiendo perfectamente, es decir, hay muchas ganas, al menos de esa manifestación de nuestras fiestas tan popular, tan compartida, tan nuestra y tan querida, que es la Nit del Alba, pero creo que hay que hacer una valoración más allá de preferencias y de gustos, hay que hacer una valoración de la situación epidemiológica y de los riesgos que entraña la organización. Tengo que decirle que nos hemos reunido con los directores de los hospitales, con la directora de salud comunitaria, para hacer precisamente una valoración del riesgo. El riesgo es un riesgo medio y por eso estamos, bueno, analizando la situación, viendo también la evolución de la pandemia en la ciudad y en el entorno, y en función de todas estas variables, durante esta semana próxima vamos a tomar la que consideremos la mejor decisión desde el punto de vista de la protección de la salud de los ilicitanos, que tiene que ser la prioridad absoluta. Por lo tanto, más allá de gustos y preferencias, que el mío como el de todos es el que es, todos queremos Nit del Alba, todos queremos ver la palmera de la Virgen, oler a pólvora, disfrutar del melón, de la sandía en nuestras terrazas, queremos todas esas cosas que forman parte de la tradición, pero hay que hacer un análisis frío, riguroso de la situación y tomar la mejor decisión. Respecto a las consecuencias económicas de la pandemia, hoy se ha aprobado la convocatoria de la tercera edición de las ayudas paréntesis. Se abre en este caso para todos los sectores afectados por esta crisis económica de la pandemia. ¿Van a ser las últimas ayudas que se destinen a los sectores afectados ahora que ya se está retomando poco a poco la normalidad? Todavía nos queda un paquete de ayudas que ya le puedo decir a quién va a estar dirigido, a un sector que también ha sufrido mucho las consecuencias de la pandemia y de la paralización de la actividad que se ha producido. Pero bueno, en cualquier caso, estas ayudas están dirigidas fundamentalmente a todo el comercio y toda la actividad en torno al comercio de micropymes y autónomos que no ha recibido ayudas en las fases 1 y 2, en las dos anteriores convocatorias. Vamos a movilizar aproximadamente 2,2 millones de euros, ayudas de 1.200 euros de forma individual, más 100 euros por cada trabajador, etcétera. Entonces, bueno, este es el formato de las ayudas y tenemos que poner en marcha un paquete adicional dirigido específicamente a lo que podríamos llamar el sector estrictamente turístico, hoteles, agencias de viaje, este grupo que tan castigado, con unas características muy especiales y que desde luego hasta hace muy poco ha estado
totalmente paralizado como consecuencia de la falta de actividad turística que ha habido en todo el país, en la comunidad y desde luego también en nuestra ciudad. Por lo tanto, ayudas en este momento al sector comercio de forma generalizada, salvo para quienes recibieron ayudas en las anteriores convocatorias, y el próximo paquete, que yo quisiera que pudiéramos adoptar las decisiones todavía en este periodo, antes de marcharnos a descansar unos días en el mes de agosto, pues dirigido específicamente a la actividad turística, que, insisto, ha sufrido graves consecuencias como consecuencia de la caída de la actividad turística derivada de la pandemia. ¿Se sabe de cuánto estará dotado este paquete para el sector turístico? Pues estamos haciendo una valoración, tenemos que ver cuánto dinero cuántos recursos procedentes de la Diputación podremos contar con ellos y también cuál va a ser la aportación municipal, pero en cualquier caso lo que queremos es que sean ayudas poco significativas, es decir, que realmente puedan contribuir a paliar mínimamente los daños económicos, las pérdidas que ha ocasionado esta situación. Por lo tanto, todavía está en fase de análisis. Tengo que decirle que somos uno de los principales municipios de la Comunidad Valenciana que más esfuerzo presupuestario ha realizado para destinar partidas presupuestarias, para destinar recursos a ayudar a los sectores económicos y a los sectores productivos afectados por la pandemia. Entre unas iniciativas y otras, y sumando también las aportaciones de otras administraciones, en este momento llevamos invertidos más de 20 millones de euros en ayudas a empresas, autónomos y también a las familias que han padecido las consecuencias de la pandemia. Y recientemente nos decía el conseller de Economía que precisamente nuestra ciudad, Elche, ha sido una de las que ha solicitado también más ayudas dentro de este plan que se llamó, o que se ha dado en llamar Plan Resistir Plus, canalizado a través de la Consellería, dirigido a las empresas, a la actividad industrial, y que son ayudas entre 3.000 y 200.000 euros, ayudas muy considerables. Hemos solicitado los ilicitanos e ilicitanas, las empresas ilicitanas, más de 700 ayudas, según nos decía el conseller, que es más del 5,5% del total de las ayudas que se están gestionando en el conjunto de la comunidad. Por lo tanto, digamos que vamos a movilizar el conjunto de las administraciones muchos recursos para intentar paliar las consecuencias de una crisis terrible con graves consecuencias en las cuentas de resultados de las empresas. El conseller de Hacienda estuvo aquí el martes, también se reunió con usted el martes, Vicent Soler, anunció que Elche va a recibir 17,8 millones de euros de ese fondo europeo para la recuperación, que va a ir destinado sobre todo a la transformación digital. ¿Se sabe qué proyectos puede presentar Elche a estos fondos europeos para la recuperación? Nosotros, cuando hablamos de proyectos europeos para la recuperación, estamos pensando fundamentalmente, digo fundamental, que no exclusivamente, en dos grandes ámbitos: la regeneración urbana y la rehabilitación de vivienda. Actuaciones de rehabilitación de vivienda que por una parte yo creo que son muy necesarias en barrios en los que el parque de vivienda tiene una antigüedad considerable y tienen graves deficiencias de accesibilidad y de eficiencia energética, por razones obvias, por contribuir a modernizar y resolver esos problemas que tiene el parque de viviendas, y porque además esa actividad, la rehabilitación de viviendas, tiene efectos multiplicadores sobre la economía. La inversión en rehabilitación de vivienda genera crecimiento económico, genera actividad económica y genera empleo, porque son muchos los sectores encadenados que reciben los beneficios de esa inversión. Por lo tanto, por una parte pensamos en rehabilitación de vivienda y por otra en lo que llamamos regeneración urbana, que es transformación, mejora, modernización de espacios públicos. Junto a ello también proyectos vinculados a la digitalización. Yo creo que hay dos grandes campos en la digitalización que tienen que ser un objetivo municipal: la digitalización, avanzar y profundizar en la digitalización de los servicios municipales. Creo que es un camino que tenemos que recorrer y es un camino que no solo moderniza la forma de relacionarnos con la sociedad, con los ciudadanos, sino que también genera una dinámica de crecimiento económico, y por otra parte modernización del sistema educativo, digitalización del sistema educativo. Tenemos que avanzar, es una oportunidad. Los fondos europeos para la reconstrucción son una oportunidad para transformar no solo
el parque de viviendas, no solo nuestros espacios públicos, sino también modernizar y transformar nuestro sistema educativo y colocarlo en el siglo XXI, que es el siglo necesariamente de la digitalización. Sobre la situación del geriátrico de Altavix, los familiares siguen denunciando las malas condiciones en las que están los usuarios y usuarias de este centro. El último problema que han denunciado es la climatización de la residencia. Usted se ha puesto en contacto con la Consellería. ¿No se puede hacer nada para solucionar estos problemas que vienen denunciando los familiares desde hace meses, también durante los días más duros de la pandemia? Bueno, en primer lugar, tengo que decir que todo mi apoyo, todo el apoyo del Gobierno municipal a los usuarios de esa residencia y a sus familiares, que son quienes están llevando la bandera de la reivindicación de la mejora de las condiciones de dicha residencia. Es cierto que este servicio se ha convertido, o que esta residencia de tercera edad se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para la administración autonómica, que es la competente, y para el ayuntamiento y para la ciudad, porque está aquí, porque son usuarios ilicitanos mayoritariamente quienes padecen el mal funcionamiento de este servicio. En estos últimos días he vuelto a entrar en contacto con el secretario autonómico, con el número 2 de la Consellería de Políticas Inclusivas, con la finalidad de plantearle nuestra preocupación, nuestro malestar y la situación que en definitiva están viviendo los usuarios, los residentes de dicha residencia de mayores, que es una situación difícil, incómoda y que puede ser peligrosa. Hoy mismo recibía un mensaje en el que nos ponía de manifiesto la Consellería el interés en resolver de inmediato las cuestiones más urgentes, que son las cuestiones relacionadas con la climatización, dado el riesgo de que cualquier ola de calor pueda ocasionar, bueno, pues, condiciones de poca o ninguna habitabilidad en dichas instalaciones. Así que bueno, estamos haciendo lo que corresponde, que es estar al lado de las familias, presionar a la Consellería y reclamarle una actuación urgente y decidida, encaminada a resolver los problemas de una residencia que, insisto, se ha convertido en un dolor de cabeza para todos. Esperemos que tomen esas decisiones, porque estamos hablando de un colectivo vulnerable, y que los familiares venían denunciando una situación muy complicada desde hace bastantes meses. Sobre el Hotel de Arenales, un asunto que parece que empieza a solucionarse. Han comenzado los trabajos previos para la demolición. ¿Cuándo va a comenzar realmente ese derribo, aparte de estos trabajos previos? Bueno, los trabajos previos son evidentemente la antesala de una demolición que va a ser paulatina, escalonada y que comenzará por la parte que podríamos llamar nueva, es decir, por la parte de construcción más reciente de la cimentación y estructura, y que continuará después con la parte antigua, es decir, por la construida en los años 60 o 70, cuando se inició la construcción del hotel, y que además es una estructura en la que hay elementos que tienen amianto y que por tanto requieren de unas condiciones muy específicas de seguridad para la retirada de dichos materiales. Por lo tanto, va a ser una demolición que se va a llevar a cabo de esa forma, y de una forma que garantice, por una parte, la seguridad en el entorno, la seguridad de los usuarios de las playas y la seguridad de los transeúntes por el paseo. Y al mismo tiempo tiene que ser compatible con la actividad del entorno, es decir, tiene que ser compatible con las actividades económicas que hay en las inmediaciones. Por lo tanto, pese a que somos conscientes de que hay vecinos que piensan que esto se podría haber hecho en otro momento, entendemos que se trata de una necesidad, se trata de un problema que arrastramos desde hace mucho tiempo. Se han dado las circunstancias en este momento que posibilitan el derribo voluntario por parte de la empresa, y es compatible con todo lo que acontece en el entorno de ese adefesio, como hemos llamado muchas veces, que son las ruinas del viejo Hotel de Arenales del Sol. Sobre el mercado central, ¿se ha hablado ya con los placeros? ¿Se les ha informado de cuál es la situación que les queda ahora después de que se haya rescindido el contrato con Aparcisa? Bueno, en efecto, esta misma semana
la concejala de urbanismo, el concejal de comercio y el gerente de Pimesa han mantenido un encuentro en el que, bueno, se ha puesto de manifiesto, por una parte, que ya se ha llevado a cabo la notificación al conjunto del colectivo, a los, creo que son 39 titulares de los puestos del mercado provisional. Se ha llevado a cabo la notificación y al mismo tiempo también se ha llevado a cabo la información sobre la situación actual, que por otra parte creo que es pública y notoria. De una parte se ha llevado a cabo la resolución del contrato, Aparcisa ya no es la titular del mercado provisional, el titular es el ayuntamiento ha encomendado a la empresa municipal Pimesa que gestione el mercado central provisional, que es tanto como gestionar la limpieza, los suministros, etcétera. Por lo tanto, digamos que a partir de este momento ya es el ayuntamiento, a través de Pimesa, quien gestiona ese tipo de actividades necesarias para el normal funcionamiento del mercado y al mismo tiempo es también el receptor de las cuantías de arrendamiento que los titulares de los puestos hasta ahora pagaban a Aparcisa y que obviamente ahora han de pagar a la empresa municipal Pimesa, es decir, al ayuntamiento. ¿Le consta que Aparcisa haya recurrido ya a los tribunales después de esa rescisión? Bueno, nos consta porque es público y notorio, no porque hayamos sido notificados, forma parte también de lo normal, muchas veces se anuncian las cosas en los medios de comunicación, sin embargo los plazos legales y las acciones de notificación llevan su curso. Tengo que decirles, no hemos sido notificados, pero sí que tenemos conocimiento, porque es público y notorio, que Aparcisa ha anunciado ante el juzgado contencioso la interposición de una demanda. Algo, por otra parte, esperado y totalmente lógico en una situación en la que hay una discrepancia de fondo entre el ayuntamiento y Aparcisa, obviamente. Por último, ¿cuándo se va a abrir ese concurso para que se puedan presentar proyectos para la Plaza de las Flores y la Plaza de la Fruta? Como saben, estamos ultimando detalles, tenemos un borrador, una propuesta de trabajo que hemos consensuado con la Consellería de Cultura a efectos de lo que representa la preservación del patrimonio, del valioso patrimonio arqueológico que hay en la zona y bueno, yo espero que podamos hacerlo en un plazo relativamente corto porque tenemos el máximo interés. Ahora está, una vez que se ha llevado a cabo la cubrición de los restos arqueológicos, la zona está normalizada para los vecinos y para la actividad económica. Creo que está dinamizada la zona, está funcionando razonablemente bien. Aún así tenemos interés en seguir avanzando y en dar una solución definitiva a esa zona tan valiosa del centro de la ciudad, máxime en un momento o en un contexto en el que la actuación que hemos realizado meses atrás en el eje Corredora Plaza de Baix ha significado un revulsivo social y económico para el centro histórico. Creo que tenemos que aprovechar este buen momento. El centro está vivo, vivo porque está totalmente lleno, repleto de vecinos y vecinas, de ciudadanos que caminan, que utilizan los servicios que prestan las actividades que hay en la zona y al mismo tiempo se produce también un resurgir económico porque muy buena parte de los locales que hemos visto cómo se cerraban en los últimos tiempos a consecuencia de la pandemia y también a consecuencia del declive que vivía el centro, pues se está experimentando un auténtico resurgir y es que muy buena parte de ellos ahora mismo están en obras y están anunciando la llegada de nuevas actividades económicas. Por lo tanto, insisto, hay que aprovechar este buen momento, este resurgir del centro como consecuencia de la peatonalización de la Corredora y de la Plaza de Baix para que la dinámica también se traslade a esa zona tan valiosa desde el punto de vista arqueológico, social, ciudadano, que es la Plaza de la Fruta y la Plaza de las Flores. Alcalde de Elche, le agradecemos que haya estado esta noche aquí en Elche Noticias. Ha sido un auténtico placer, muchas gracias.